Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En este caso nos encontramos en Juan 19, capítulo 19, versículos del 31. Juan capítulo 19, versículos del 31 al 42. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos por tu santa palabra. Y Señor, te agradecemos porque podemos recordar que el Señor Jesucristo nos amó tanto que vino a este mundo, se hizo hombre y murió esa muerte de cruz, pero no solo eso, sino que fue a la tumba. Y Señor, si fue a la tumba no es porque lo merecía, sino porque fue ocupando nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y Señor, ahora que vamos a meditar en este pasaje, te pedimos porque tu Santo Espíritu nos ilumine, que nos guíe por toda verdad y que podamos aplicar tu verdad a nuestra vida. Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero hay personas que nos gustan algunos tipos de deportes, ¿no? Y normalmente nosotros le vamos al que decimos que es el más bueno, ¿no? No le vas al que dices, este es el más malo, por eso voy a irle a ese. Sino que dices, este es el bueno, pues a él le voy a ir. ¿Y qué pasa? Que a veces el bueno va perdiendo. Y veo a muchos que están sufriendo ahí porque como ahora sí su gallo, se puede decir, está perdiendo, y ahí están desesperados comiéndose las uñas, algunos hasta ataques cardíacos les dan, ¿no? Del sufrimiento por el que pasan. Yo no llego a ese extremo, me gustan algunos deportes, pero no me pongo tan nervioso. Pero uno de alguna manera piensa, esto va a cambiar. Esto va a cambiar, en algún momento el bueno va a ganar. Y ves que pasan los minutos y el bueno sigue perdiendo, y sigue perdiendo, y se acabaron los minutos y perdió. ¿Y cómo te quedas? No festejas, ¿verdad? Te quedas triste, te quedas desmoralizado, dices, pero ¿cómo puede ser? Ahora imaginemos también cuando hay una persona justa que es llevada al tribunal, que la acusan falsamente, la llevan. Entonces uno en su interior quiere que la justicia se cumpla, ¿no? Entonces uno dice, esta persona es justa, yo no creo que le vayan a meter a la cárcel. Y vas al juicio y a escuchar, ¿no? Y ves que esta persona, siendo inocente,
todas las cosas están en su contra. Y dices, en algún momento esto va a cambiar y va a salir libre, pero te das cuenta que no. Y los argumentos van en su contra y en su contra, y cuando después el juez determina que es culpable y lo manda a la cárcel y tú sabes que es inocente, ¿cómo te quedas? No te dan ganas de celebrar, no te dan ganas de festejar. ¿Por qué? Porque sabes que hay una injusticia que se ha cometido. Cuando el Señor Jesucristo es llevado, sabemos que primero es arrestado porque Judas lo traiciona, entonces es llevado ahí a Anás, luego a Caifás, luego es llevado a Pilato, y de alguna manera esperaríamos que en un momento, porque él es inocente, que lo dejen en libertad, ¿no? Pero vemos que no, que después incluso de Pilato reconocer que es inocente, la gente, en lugar de soltarlo y decirle, ya déjalo en paz, la gente dice, pues crucifícale, en otras palabras, mátale. Ni siquiera Pilato se lo cree, dice, pero ¿cómo voy a sacrificar o a matar a vuestro rey? Y ellos dicen, no tenemos más rey que César. Y ya, bueno, dice, pues está bien, se los entrega, los llevan a la cruz, va cargando su cruz, va al lugar de la calavera, al Gólgota, y de alguna manera creo que los discípulos están diciendo, venga ya, utiliza tu poder, quítate esa cruz encima, demuestra el poder que tienes, demuéstranos que realmente tú eres el que deseas ser, que tú eres el que esperábamos, que tú eres el rey, el que va a triunfar, el que nos va a dar la libertad de los romanos. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no reacciona, no le da la vuelta al partido, no le da vuelta a la situación, va a la cárcel, podemos decir, va a la muerte, muere. ¿Y cuál es la sensación de sus seguidores, aquellos que habían puesto su esperanza en él? ¿Cuál creen que sea la sensación? ¿Creen que ellos están para celebrar? No, ellos están apesadumbrados, están tristes. ¿Por qué? ¿Por qué están tristes? Porque aquel a quien habían puesto su esperanza ha caído. Aquel que fue capaz de resucitar a Lázaro de entre los muertos ahora está muerto. Aquel que dio vista al ciego, que levantó al paralítico, que sanó al hijo de la viuda, está muerto. Aquel que era la esperanza de Israel, el Mesías prometido, aquel del que hablaban las Escrituras, está muerto. Está colgando en la cruz, está sin vida. Y la situación, la sensación de los discípulos no es de sentirse victoriosos, la sensación es de sentirse derrotados. ¿Saben que muchas veces nosotros tenemos que pasar por eso? Tenemos que pasar muchas veces por esa sensación de derrota, por esa sensación de decir, no puede ser, ¿por qué no cambian las cosas? Pero ¿saben qué? Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en control, y Dios sigue teniendo un plan, un propósito que es eterno. Dios todavía sigue allí. Pero ¿saben qué? Dios quiere que nosotros miremos al Señor Jesucristo. Dice, mirad al que traspasaron. Míralo. Cuando tú seas traspasado, cuando tú seas lacerado, cuando tú seas menospreciado, abofeteado, cuando parezca que no hay esperanza para ti, mira al que traspasaron. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Míralo. ¿Por qué tienes que mirarlo? Porque Él es tu ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Porque Él es nuestro ejemplo en el saber perder para poder ganar. Porque Jesucristo es el único que es capaz de transformar la derrota en victoria. Solo Él. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Primero vemos que los judíos piden que se rompan las piernas a los que son crucificados, ¿no? Al Señor Jesucristo y a los que están a su lado. ¿Por qué quieren que se les rompan las piernas? Pues muy sencillo, hay una celebración, una fiesta que se va a celebrar
Y los judíos tenían por costumbre de que ninguno que fuese colgado de un madero debía pasar la noche allí colgado en un madero, porque recuerden que veíamos que a todo aquel que fuese colgado en un madero era considerado como maldito, se le consideraba maldición. Y recordemos que el Señor Jesucristo llevó la maldición de nosotros sobre sí. Entonces, el celebrar esta fiesta de la Pascua, esta fiesta de gran solemnidad, ese gran sábado que se iba a celebrar, o en el cual se tenían que preparar todas las cosas, era como una afrenta para los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Que los que eran crucificados, cuando estaban colgando del madero, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre morían rápido. ¿Por qué? Porque cuando estaban colgados, si quedaban colgando de los brazos completamente y no tenían nada en qué apoyarse con sus pies, se ahogaban, entonces morían más rápido. Pero si sus pies estaban fuertes, entonces cuando sentían que se estaban ahogando, hacían un poco de empuje, aunque fuese de las heridas que tuviesen los clavos, ellos podrían un poco con la fuerza que tenían, al sentir que les faltaba la respiración, se levantaban un poco y entonces volvían a respirar, y eso hacía que la agonía se prolongara. Y dicen que podrían durar a veces ahí más de un día colgados, sin morir. Así que parece ser que esa es la razón por la que van y le dicen, rómpanle las piernas. ¿Por qué? Porque queremos que se mueran pronto para que sean bajados de la cruz y que nosotros no tengamos que estar viendo, porque toda la gente, recuerden que pasaba por ahí, por el lugar de la calavera, todos los que iban a Jerusalén a celebrar a la fiesta. Entonces no queremos ver cuerpos colgando de esa cruz, de ese madero allí. Así que Pilato pues les concede eso, ¿no? Les concede que vayan y le rompan las piernas al Señor Jesucristo. Ahora, en el siguiente punto, dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fíjense cómo de alguna manera lo que vemos es que los soldados, ellos van a obedecer la orden que les han dado, ¿no? De romperle las piernas. Pero van y al primero le rompen las piernas, van con el otro, pero cuando llegan ante el Señor Jesucristo, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Entonces, como ya está muerto, pues no le rompen las piernas. Y ellos, sin saber, están obedeciendo a lo que la Escritura dice. Sin saber, sin ser conscientes de que están cumpliendo con un plan que ya había sido trazado, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque parece ser que uno de los soldados allí, no sabemos si enojado, no sabemos qué le movió, qué le llevó a clavarle la lanza al Señor Jesucristo. Tal vez algunos dicen que es como el tiro de gracia que se le da al moribundo, ¿no? Pero no, el Señor Jesucristo ya estaba muerto. Aquí parece más bien esa ira insaciable que experimentan algunos, que no se conforman con ver a alguien muerto, sino que quieren hacerle daño. Así que aquí, estos soldados lo que hacen es atravesar el costado del Señor Jesucristo. Y ahí vemos que sale sangre y agua, que nos recuerda que la sangre del Señor Jesucristo es poderosa para limpiarnos de todos los pecados. Y el agua también, recordemos que es otro elemento que se utiliza para lavar, para limpiar, la limpieza. Pero en el fondo lo que estamos viendo es esto. Aunque parezca que los poderosos de este mundo tienen el control, aunque parezca que ellos han ganado, Dios dice, yo estoy en control. Él sigue estando en control. ¿Por qué? Porque incluso en la desobediencia de los soldados, cuando ellos quieren obedecer a lo que les mandan sus jefes, están cumpliendo con
De alguna manera están queriendo ir en contra de lo que Dios ya ha dicho. Pero luego cuando ven que está muerto, dicen, pues nada, aunque sea le vamos a atravesar el costado. Y en eso están cumpliendo con lo que dice la Escritura. Porque debemos tener en cuenta que en esta vida no hay tantas cosas fiables, no hay tantas cosas en las que podamos decir no nos van a fallar. Pero sí está la palabra de Dios, que no falla. Y de alguna manera aquí nos está dejando ver Juan que podemos confiar en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho no hay nadie que lo pueda cambiar, aunque quiera cambiarlo. Entonces eso es importante, ver que ahí en el fondo todavía Dios es el que está supervisándolo todo, el que todavía está en control, el que habla y nadie es capaz de callarle. Otro punto, dice el versículo 35, yo no sé, a ver qué pasa. Del 35 al 37, sí, ya. Del 35 al 37, vemos que nos dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, dice, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, ¿qué dice? Mirarán al que traspasaron. Y cuando nos dice que mirarán al que traspasaron, nos está recordando lo que leímos hace unos momentos en Zacarías capítulo 12, versículo 10, ¿no? Mirarán al que traspasaron. Pero si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero también dice más, dice, y los que le traspasaron. Cuando vemos que al Señor Jesucristo lo traspasaron, lo vemos cuando está ahí en la cruz, cuando está inerte, cuando no tiene, podemos decir, no puede hacer nada, cuando está indefenso, cuando ya ha entregado el Espíritu, cuando podemos decir ha caído, y los que lo traspasan, lo miran. ¿Y cómo lo miran? El que dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo reedificaría. El Rey de Israel, el Salvador de la humanidad, mírenlo, derrotado. Los que pasaban por ahí, muchos lo veían y meneaban la cabeza. Otros se burlaban y otros decían, ¿qué hay de él? ¿Qué hay de ese varón poderoso? Aquel que asombraba incluso con sus palabras, porque hablaba con autoridad. ¿Dónde está esa autoridad que tenía? Lo mirarán y lo menospreciarán. Pero viene un día en que mirarán al que traspasaron y lo único que van a poder hacer es llorar. Pero no todos llorarán, porque habrá quienes se gocen, quienes se regocijen en él, porque mirarán al que traspasaron y dicen, wow, al que traspasaron ahora está vivo, ahora viene para reinar, ahora viene para rescatar, ahora viene para poner todo en su sitio. Pero por otro lado también debemos tener en cuenta que Juan está dirigiéndose, fíjense, cuando se está escribiendo este evangelio han pasado más o menos unos 60 años desde que el Señor Jesucristo padeció, desde que el Señor Jesucristo murió. Entonces en esa época ya había muchas dudas respecto a que si el Señor Jesucristo realmente había muerto. Y entonces aquí, si se dan cuenta, Juan está de alguna manera esforzándose por dar todos los detalles necesarios para que la gente crea, para que digan, para que vean primero
que la teoría esa de que el Señor Jesucristo solamente durmió, pero que realmente no murió, para que vean que eso es una falsedad. El Señor Jesucristo realmente murió, porque el Señor Jesucristo vino para morir, y en su muerte, cuando resucita, vence a la muerte. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto, entonces no habría nadie que hubiese vencido a la muerte, pero Él muere. No, la teoría del que se duerme no es verídica. Y había en esa época esa teoría que andaba muy de moda. Ahora, les dice Juan, hay testigos oculares. Hay mucha gente que pasó por ahí y que lo vio allí traspasado. Ya estaba muerto y por eso no le rompieron los huesos. Pero si eso no hubiese sido suficiente, ahora le traspasan. Hay distintas teorías sobre la parte en que realmente algunos dicen que le traspasaron el corazón. Pero lo que sí vemos es que cuando lo traspasan es como que se aseguran de que realmente esté muerto. Sí murió. Y había testigos oculares. Pero si los testigos a ustedes no les sirven, porque hay veces que decimos que estos testigos, a ver si va a ser que los compraron, a ver si va a ser que les dieron algo y por eso están diciendo que sí, que realmente murió. Pues no, dice, aquí está el cumplimiento de las Escrituras. Créanlo, dice, porque ya lo habían dicho. Zacarías ya desde hacía mucho tiempo había dicho que sí, que realmente lo iban a traspasar. Tenemos motivos para creer, porque hubo testigos presentes, amigos y enemigos. Y esa es otra cuestión, porque a veces muchos dicen, no, pues que claro, sus seguidores cómo no van a hablar de él, pero sus enemigos también hablaban de él y no podían negar. Fíjense que el Señor Jesucristo, cuando habla de que va a resucitar, y eso ya lo veremos más adelante, no dice yo voy a resucitar espiritualmente. Dice voy a resucitar, y en este caso corporalmente, porque para él habría sido muy fácil y nada más, también para sus seguidores defender, decir, bueno, es que el cuerpo está ahí, pero él ya resucitó espiritualmente. Pero no, él dijo, voy a resucitar corporalmente. Entonces cuando él resucita y resucita corporalmente, sus enemigos, aquellos que estaban en contra de él, lo único que tenían que haber hecho era ¿qué? Tomar el cuerpo y decir, a ver dónde está su resucitado. Aquí está el cuerpo. Pero no podían, porque el cuerpo no estaba allí. Por eso vemos que después algunos le pagan a los soldados, digan que se robaron el cuerpo. Pero no. Si ellos hubiesen tenido el cuerpo del Señor Jesucristo allí a la mano, lo habrían presentado y haber dicho, se acabó todo. Y por otro lado también los discípulos que estuvieron dispuestos a morir, ellos, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, ¿ustedes creen que iban a estar dispuestos a morir? No. Si alguien me está diciendo, ¿sabes qué? Cuando yo me muera voy a resucitar. Así que tú sígueme, y si tienes que morir, muere, porque vas a resucitar conmigo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego, me parece muy bien. Ahora, se va a la tumba. Espero un día, espero 2, 3, 4, una semana. Sigue ahí. Y luego vienen y me quieren matar, porque yo lo seguía a él, porque yo digo que creo en él. Digo, si no resucitó, si me engañó, no iba a dejar que me matasen. Es lógico. Los discípulos no creamos que eran unos ignorantes que no sabían lo que estaba pasando. Pero cuando vieron que el Señor Jesucristo había resucitado, entonces ya ellos se animan. Y de hecho ya son intrépidos, ya no les da miedo a morir. Pedro ya no está ahí escondiéndose, ya no le está diciendo a quienes le acusan, tú andabas con él. No, ahora dice, sí, yo andaba con él. Cambia su actitud. ¿Por qué cambia? Porque Cristo ha resucitado, ¿no? Entonces había testigos oculares, pero si los testigos oculares no fuesen suficientes, aquí dice, ahí está la Escritura, y la Escritura se está cumpliendo, incluso con la participación de los enemigos de Cristo Jesús. Eso es muy importante. Por eso miremos al que traspasaron y creamos en él, porque se merece creer en él. Pero luego miren lo que dice, versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros también creáis. Aquí entendemos que Juan es el que está hablando aquí de sí mismo, ¿no? Porque dice, a ver, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero.
y él sabe que dice verdad. ¿Y el motivo por el que está escribiendo esta epístola? Perdón, sí, este evangelio, ¿cuál es? Para que crean, para que no tengamos dudas, para que estemos convencidos de que Jesucristo realmente murió, que no fingió haber muerto, porque la vida y la muerte de Jesucristo no es un fingimiento, es una realidad. Y ahí vemos que Él se esfuerza, ¿para qué? Para que crean, porque el creer hace la diferencia en nuestra vida, la diferencia que implica una eternidad. Aquel que cree, que deposita su confianza en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Y nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre. Seguimos adelante. Dice en los versículos 38 al 40. Ya sabemos que dice, porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ya en el versículo 38 nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿por qué? Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó, ¿qué? El cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, ¿como cuánto dice? Como 100 libras. Entonces aquí tenemos que Jesús es bajado de la cruz por dos discípulos secretos. Y la verdad es que uno siempre se uno tentado a criticar a las personas que no actúan como nosotros. Sabemos que Nicodemo llegó a preguntar al Señor Jesucristo de noche, oye, y ahí, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que tú enseñas muy bien, pero no quiero de alguna manera que me identifiquen contigo. Señor Jesucristo, recuerdan que le dice, pues que él necesitaba nacer de nuevo. Si no nacía de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Y luego tenemos aquí a José de Arimatea, que era un hombre importante, entendemos que era un hombre rico, y que también creía en el Señor Jesucristo, que era discípulo del Señor Jesucristo, pero era secreto. Y también, entonces, ser discípulo del Señor Jesucristo en secreto tiene sus méritos, pero también tiene sus cositas, ¿no? Hay mucha gente que es discípulo del Señor Jesucristo en secreto, especialmente si vemos en el Medio Oriente, donde los cristianos son perseguidos, que no pueden andar diciendo yo soy seguidor de Cristo, sino que cuando ven la oportunidad de compartirle a alguien del Señor Jesucristo, le hablan de Cristo. Y son sus discípulos, pero son sus discípulos en secreto. Y no los juzgamos mal, ¿por qué? Porque entendemos que también tienen la responsabilidad de cuidar su vida, ¿no? Porque como ellos digan, pues yo soy seguidor de Cristo, pues enseguida los matan. Y entonces van compartiendo de Cristo, van sirviendo a Cristo, pero lo van haciendo en secreto. Y ahí cuando ven o cuando tienen confianza con algún amigo, con personas conocidas, les comparten del Señor Jesucristo, pero no quieren levantar sospechas. Pero luego también están los que son discípulos, y se suele decir de la secreta, ¿no? Y eso ya son más un poco, voy a decir, despreciativo, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay personas que se avergüenzan de que las identifiquen como seguidores de Cristo. Y generalmente eso no está tan bien visto. ¿Y por qué no está tan bien visto? Porque no está bien, yo creo. ¿Y por qué no está bien? Porque muchos de nosotros, más bien nosotros, donde nos movemos, tenemos motivos para ser discípulos de Cristo en secreto. Sí tenemos motivos, pero ¿son razones válidas o son excusas? Y la mayoría de las veces son excusas. ¿Por qué? Porque nos da miedo hablar de Cristo, no porque nos vayan a matar, no porque nos vayan a perseguir, sino porque nuestra reputación se va a ver afectada. Porque nos preocupamos más por mi egoísmo que porque Cristo se ha exaltado. Y ahí es donde ya entra el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ser discípulo del Señor Jesucristo en secreto
porque estás protegiendo tu vida, porque tú quieres también servirle, pero no quieres exponerte al peligro, es comprensible. Pero cuando en realidad lo que es tu reputación, lo que está en juego, y aquí en Occidente, gracias a Dios, tenemos la libertad de decir, soy cristiano, creo en el Señor Jesucristo, voy a esta iglesia o me congrego en este lugar, y no pasa nada, nadie te va a perseguir. Si acaso hablarán de ti, te van a criticar, pero bueno, las palabras se las lleva el viento, decimos, ¿no? Pero ahí es donde ya hace falta pues, tener un poco más de valentía y no ser discípulos en secreto. Ahora, lo que estos hombres hacen es importante. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están relacionados con los judíos y más que nada con los dirigentes judíos. Y estos dirigentes judíos sí que les iban a poner el ojo una vez que ellos iban y pedían el cuerpo del Señor Jesús. Pero fíjense cómo los discípulos que andaban con el Señor Jesús no son los que van a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no creo que fuera muy fácil para toda la gente ir al gobernador y decir, oye, quiero esto. Tenías que tener cierta influencia en la sociedad. Entonces estos discípulos sí tenían esa influencia, así que ellos van y dicen, hey, quiero el cuerpo del Señor Jesús. Y Pilato vemos que se lo concede, ¿no? Entonces hay personas que hay momentos adecuados o en que dicen que pueden hacer algunas cosas que otros no pueden. Bueno, tienen esa valentía de ir, se exponen a que los otros dirigentes los critiquen o incluso los puedan expulsar. Pero por otro lado también podemos ver desde esta manera. Si tienes o hasta ahora has tenido miedo de que te identifiquen como discípulo de Cristo, y quieres que Dios te dé una oportunidad para demostrar que tú realmente no te avergüenzas del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Dios te va a dar la oportunidad. Te va a decir, aquí tienes un trabajito que solo lo puedes hacer tú. Vas a ser valiente, vas a dar el paso, vas a ir a Pilato y le vas a decir, ¿sabes qué? Quiero el cuerpo del Señor Jesús. No quiero verlo en la cruz. Lo quiero ver en mi vida. Y ese es el otro aspecto que quería tratar. Señor Jesucristo, si se dan cuenta, tenemos aquí una cruz que está vacía. Y mucha gente se empeña por ver al Señor Jesucristo en la cruz. Pero el Señor Jesucristo no está en la cruz. El Señor Jesucristo bajó de la cruz. El Señor Jesucristo ni siquiera está en la tumba. Ha resucitado. Pero bajemos al Señor Jesús de la cruz. No lo quieras ver como el humillado, míralo como el Todopoderoso, que incluso en la cruz, fue a la cruz no porque lo llevaron, sino porque quiso ir. Y yo creo que lo han escuchado más de una vez, lo he recalcado una y otra vez. La verdad del Hijo del Hombre va, dice. El Señor Jesucristo va, no lo llevan, va porque Él quiere. Va porque Él quería salvarnos, porque Él quería darnos la oportunidad de la vida eterna. Va porque nos ama y sufre porque nos ama. Y es golpeado, menospreciado. Blasfeman contra Él, lo ofenden y soporta todo eso porque Él sabía que tú y yo lo necesitábamos. Nos ama. Jesús es bajado de la cruz. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y bueno, ya sabemos que dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y Jesús es sepultado en un jardín. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque también se está cumpliendo la escritura en esto. El jardín ese había una tumba nueva, y donde hay una tumba nueva, normalmente se ponía a los que podían conseguir esa tumba nueva. Pero fíjense que al Señor Jesucristo nos dice la escritura que lo contaron entre los malhechores, entre los pecadores. Pero dice que entre los ricos fue su sepultura. Y ahí lo tienes.
Señor Jesucristo es despojado. Los soldados no se conforman con ponerle la corona de espinas, con hacer escarnio de él, con golpearle, sino que una vez que entrega el Espíritu, ellos ¿qué hacen? Le arrancan la ropa, ellos le quitan ropas, se echan suertes, lo despojan. Podemos decir que llega a la máxima pobreza, en la que no tiene ni siquiera un trapo para cubrirse. Contado entre dos malhechores, sin nada, se puede decir que la vida del Señor Jesucristo es un fracaso desde el punto de vista humano. Y desde el punto de vista divino, es un paso para la victoria. Cuando lo llevan al jardín, al huerto, ahí el huerto es jardín, la traducción literal. Y ese huerto nos recuerda otro huerto. Nos recuerda que el hombre estuvo en un tiempo en el huerto donde Dios lo había puesto, en el jardín del Edén, donde no había pecado, donde Adán y Eva se paseaban con Dios. Pero por su pecado fueron echados de allí y murieron espiritualmente hablando y después físicamente hablando. Y ya no podían volver a ese huerto. Así que el hombre empieza a andar errante sin tener un hogar. Y este mundo no es su hogar, este mundo no es tu hogar. Y el Señor Jesucristo ahora es sepultado en un huerto. Un huerto donde se siembra la semillita, donde muere la semillita y crece una planta y produce fruto. Y nos recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo murió y en ese huerto que nos recuerda que la semilla no se queda ahí en la tierra, sino que brota, que resucita, podemos decir. Ahí estamos viendo al Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que es la resurrección, el que es la vida, que va a vencer a la muerte y que va a resucitar, a producir mucho fruto. Y ese fruto eres tú y ese fruto soy yo. Nosotros somos ese fruto. ¿Por qué? Porque Cristo produce frutos y tú y yo somos esos frutos cuando venimos a sus pies y le entregamos nuestra vida. Cristo no está solo. Tiene muchos seguidores. ¿Eres tú de ellos? Si eres tú de ellos, síguele. Y si tienes que enfrentar el desánimo, si tienes que enfrentar la experiencia de que tengas que ver la injusticia que parece que domina sobre la justicia, recuerda que Cristo tiene la última palabra. Porque como nos dice Apocalipsis 1:7, ya se los dije, pero se los voy a leer completo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí, dice, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era
y que ha de venir el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Cuando estaba en la tumba, se le olvidó incluso a los discípulos. Pero que no se te olvide a ti, que Él es el Todopoderoso, en Él puedes confiar siempre, en Él podemos depender siempre, y en Él tenemos esperanza de vida eterna. Has hecho bien en dedicarle tu vida a Él. Has hecho bien en entregarte tu vida a Él. No hay nadie mejor a quien podamos ir, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Vamos a orar. Dios Santo, es un privilegio el poder estar ante tu presencia. Gracias por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Señor, te rogamos por cada uno de los que estamos aquí, porque nos ayudes a serte fieles, porque nos ayudes a honrarte, a glorificarte. Y Señor, te rogamos por tu misericordia que tú manifiestes tu poder en nosotros. Y Señor, todos en algún momento nos hemos comprometido contigo a seguirte, te hemos reconocido como Señor y Salvador. Y Padre, quizá haya alguien que no lo haya hecho, pero si no lo ha hecho, por favor, Señor, te pedimos que tú toques lo más profundo de su ser y que te pueda honrar y que pueda entregarse a ti. Padre, te damos las gracias por la vida de José, porque él, Señor, hoy ha querido venir ante tus pies, ante tu altar, para entregarse a ti, para reconciliarse contigo. Y te pedimos, oh Señor, porque tú lo ayudes a honrarte, a glorificarte, a vivir, a crecer como un cristiano, como alguien que te honra y te glorifica. Señor, te pedimos de tu bendición sobre su vida, pero no solo sobre la de él, sino sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos llenes, que nos guíe por toda la verdad, por tu amor, por tu paz, por tu santidad. Padre, en el nombre de Cristo nos encomendamos a ti y te rogamos de tu bendición, y que que seamos capaces de ver al que traspasaron, y cuando lo veamos, que nos llenemos de gozo, diciendo: ven Señor, porque te estaba esperando. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.